Muy buenos días, hermanos. Realmente es un gozo y una bendición poder compartir este tiempo junto a ustedes, donde como iglesia vamos a cantar y exaltar a nuestro maravilloso Señor y Salvador. Así que vamos a comenzar este tiempo adorando al Señor juntos por medio de este himno: Santo, Santo, Santo. Él es el único digno de ser exaltado en esta mañana, hermanos. Adoremos al Señor juntos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. A Él exaltamos. Queremos glorificar su nombre en esta mañana. Me gustaría que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios al Salmo 130. Vamos a estar meditando juntos en este salmo antes de continuar adorando a nuestro Señor.
Salmo 130. Y dice así la palabra de Dios. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén, hermanos, tenemos un Dios santo, 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 pero que a la vez es un Dios misericordioso, compasivo, clemente, lento para la ira. Y es por su gracia que nosotros podemos cantar y exaltar su nombre en esta mañana. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, adoremos al Señor juntos. Cantemos, iglesia. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida, nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa, de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Esperanza. Un día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No falta su palabra. No falta su palabra, su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayores su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande su clemencia. Él como buen pastor y rey, rescatará a su humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados, sus pecados. Amén, amén. Vamos a orar juntos, hermanos. Oremos. Gracias, amado Señor,
por tu gran misericordia. Realmente, Padre, si tú tuvieras en cuenta nuestras iniquidades, ¿quién podría permanecer delante de ti? Pero gracias porque en ti hay perdón, en ti hay misericordia, Señor. Tanta gracia, tanto amor, que diste a tu Hijo Jesús por nosotros. Qué gran amor tú nos has otorgado, en que siendo aún pecadores, tus enemigos, estando condenados, Señor, diste tu vida por nosotros. Gracias, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso, un Dios santo, santo, santo. Y si hoy nosotros podemos conocerte, Señor, es únicamente por la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque somos justificados por la fe. Tenemos paz para contigo, Señor. Porque hemos conocido el amor, no en que nosotros te hayamos amado, sino en que tú nos amaste y diste tu vida en propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan profundo, tan ancho, Señor, tan alto, que no podemos entender ni comprender, Señor, cómo nos amaste y cómo nos amas, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y rogamos, Señor, que si hay algún amigo que nos esté mirando por primera vez, que tú quebrantes su corazón por medio de tu palabra, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe, Señor. Gracias, porque ni la vida ni la muerte, Señor, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Te alabamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de tener tiempo con la palabra de Dios, vamos a continuar exaltando, cantando de la misericordia de Dios hacia nosotros. Cuán profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de su amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo.
llevas, siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Ven, hermanos, confiamos y descansamos en el profundo amor de Cristo por nosotros. Exaltamos su nombre en esta mañana y queremos hacerlo a través ahora de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, vamos a orar juntos, cada uno de nuestras casas, para preparar nuestro corazón, para recibir de su palabra, y también recuerden los motivos que tenemos como iglesia. Así que oremos juntos al Señor, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué alegría poder tener una mañana más, un domingo más para compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a leer a partir del versículo 19 al 24. Y recuerden, si le tendríamos que poner un título a este mensaje, es Modelos de Vidas Piadosas. Vimos el modelo de vida piadosa de Pablo y hoy vamos a ver el modelo de vida piadosa de Timoteo. Así que vamos a leer a partir del versículo 19. Dice la palabra de Dios: Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues en nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus méritos probados, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlos inmediatamente tan pronto como vean que van las cosas conmigo.
y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto a vosotros. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias por este tiempo precioso que nos regalas para escuchar tu palabra. Rogamos tu guía, tu dirección, que nos abras el entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Dios, y que tú pastorees nuestros corazones. Sabemos que la Escritura es la que alimenta nuestra alma. Ella, Señor, nos da guía, dirección, nos alumbra el entendimiento y nos reconforta y nos consuela. Rogamos, Dios, que podamos ser exhortados a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz. Necesitamos oírte a ti. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Filipos a ser humildes, y eso lo vemos en el capítulo 2, como venimos estudiando, de versículo 1 al 4, y también les enseña el ejemplo supremo de Cristo, en obediencia, en humildad y en servicio. Cristo, hermanos, es la palabra de Dios encarnada, el amado del cielo que nunca cometió pecado. Y Pablo le muestra a los hermanos de Filipos el ejemplo supremo de Cristo. Quizás los hermanos de Filipos pensaron que eso era difícil de imitar porque Cristo era el Hijo de Dios. Entonces Pablo les muestra cómo hermanos viven como luminares en el mundo, irreprensibles, sencillos, que sostienen la palabra de Dios en alto, que imitan a Cristo y logran seguir el ejemplo de Él. Y esto debe reconfortar, debe animar a los hermanos en Filipos. Por eso en los versículos del 17 al 30 vemos 3 hombres que fueron modelos de piedad excepcionales. Pablo, el que vimos el domingo anterior, hoy vamos a ver a Timoteo y el próximo domingo vamos a ver a Epafrodito, que son ejemplos de vidas piadosas. Y vamos a meternos en el contexto de lo que venimos hablando, hermanos. Ellos estaban juntos en Roma en este momento. Por eso vemos en Hechos, capítulo 28, versículo al 30 al 31, por este texto sabemos que Pablo estaba preso en una casa alquilada, aunque él estaba encadenado a un soldado romano, gozaba de una cierta libertad para poder ejercer el ministerio, para poder recibir visitas. Epafrodito había sido enviado por los hermanos de Filipos para visitar a Pablo en prisión y así suplir sus necesidades económicas mediante una ofrenda, y eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Y también sabemos que Timoteo, por el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, estaba con Pablo en el momento que Pablo estaba redactando esta carta. Timoteo estaba acompañando a Pablo. Saben, hermanos, estos tres hombres de Dios se entregaron por completo a vivir para el Señor, para la proclamación del Evangelio. Ellos arriesgaron su salud, arriesgaron su libertad, incluso arriesgaron sus propias vidas. Como dijo un puritano del siglo XVII, el ejemplo es el discurso más poderoso. Pablo era un ejemplo y ahora vamos a ver el ejemplo de Timoteo.
Lo que vamos a ver hoy es el testimonio de Timoteo, en el versículo 19. Vamos a ver la tarea encomendada a Timoteo, del versículo 19 también. Y del versículo 20 en adelante vamos a ver el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo. Bueno, leamos el versículo 19 de la palabra de Dios. Filipenses 2, 19. Dice: Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Lo primero que nos debemos preguntar es: ¿quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Bueno, el nombre de Timoteo aparece por primera vez en Hechos 16, versículo 1. Y dice así: llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Saben, hermanos, en estos versículos vemos que Timoteo era oriundo de Listra, dice ahí. Listra era una ciudad ubicada en la provincia de Galacia. Su madre se llamaba Eunice, era judía, y su padre era griego, quizás un padre no creyente. Por 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, sabemos que su madre Eunice y su abuela Loida eran creyentes. Pablo dice así: sin cesar me acuerdo de ti, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Sabemos además que ellas se habían tomado el trabajo seriamente de instruir a Timoteo en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso lo nombra Pablo también en 2 Timoteo 3:15, donde dice: Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahí vemos el trabajo de su mamá y de su abuela. Y saben, del padre de Timoteo no sabemos nada. Suponemos que no era creyente, porque en los textos que nombramos no menciona la fe de él. Menciona la fe de su madre y de su abuela, pero no menciona la fe de su padre. Y además, hermanos, en Hechos 3, sabemos que Timoteo fue circuncidado siendo adulto, dice ahí el versículo. Entonces esto nos indica que su padre no lo había educado en las Escrituras. Ese era Timoteo. ¿Cómo llega Timoteo a servir junto con Pablo? Y eso lo vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Icono. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cómo llegó a servir junto con Pablo? Bueno, esto ocurrió, lo que acabamos de leer, en su segundo viaje misionero. Pablo tomó a Silas, y al llegar a Listra encontraron un joven discípulo. Un muchacho que estaba caminando con Dios, sirviendo, predicando su palabra, y ese joven discípulo era Timoteo. Los hermanos daban buen testimonio de él. Qué interesante. Entonces Pablo quiso llevarlo para trabajar juntos en la obra, en la proclamación del Evangelio. Y antes de partir con ellos, este joven fue aprobado y encomendado al ministerio por la misma iglesia, hermanos. Muy interesante, porque Timoteo, antes de ir al viaje misionero con Pablo, antes de ser misionero ya era misionero. Antes de ir a proclamar el Evangelio ya proclamaba el Evangelio él solo. Era un discípulo. La gente lo miraba a Timoteo, veía un discípulo de Cristo. Y sabemos que antes de partir él fue aprobado, como dijimos, y encomendado al ministerio. Y eso lo sabemos por 1 Timoteo 4:14. Miren lo que dice Pablo. Pablo exhorta:
No descuides, le exhorta a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El don del ministerio fue dado a Timoteo por medio de la palabra de Pablo, y la confirmación del presbiterio o el grupo de ancianos de la iglesia. El llamado Timoteo, hermanos, el llamado al ministerio de Timoteo fue confirmado por los pastores de su iglesia y se confirmó por los miembros de la congregación. Tanto los pastores de la iglesia como los miembros de la congregación veían el carácter piadoso de Timoteo. Y la iglesia y sus autoridades lo notaron y confirmaron el llamado de Dios en su vida. Qué interesante, hermanos. Por eso, hermanos, los candidatos o las personas que manifiestan tener un llamado al pastorado o un llamado a las misiones, es muy importante que sean pastores antes de llegar a ser pastores, podríamos decir así, o misioneros antes de llegar a ser misioneros. Timoteo vivía de esa manera antes de ser encomendado con Pablo. Es un modelo a seguir. ¿Qué modelo a seguir? Pablo tenía un gran afecto por su discípulo, por Timoteo. Lo amaba. Por ejemplo, él lo llamaba verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. En 2 Timoteo 1:2 le dice amado hijo. En 1 Corintios 4:17 dice mi amado y fiel en el Señor. Timoteo, hermanos, era un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque hacía la obra del Señor. Por eso leemos en 1 Corintios 16:10. Pablo le dice a los hermanos en Corintios, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Tremendo ejemplo de vida piadosa. Hermanos, vimos el testimonio de Timoteo. El testimonio de Timoteo. Ahora vamos a ver la tarea encomendada a Timoteo. Pablo dice en el versículo 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo, hermanos, como dijimos al principio, estaba preso. Y esto le impedía a él visitar a los hermanos que amaba tanto en Filipos. La frase espero en el Señor es muy interesante, porque equivale a decir si el Señor quiere, o espero ver si el Señor quiere. ¿Saben? Pablo, en esa frase, hermanos, que leemos en el capítulo 2, versículo 19, mas espero en el Señor. En esa frase, Pablo nos muestra, hermanos, su dependencia absoluta en Dios. Él no quería dar ni un paso en falso. No confiaba en sus fuerzas, no se desesperaba, no se impacientaba. Él estaba descansando en el tiempo del Señor. Espero en el Señor. Espero en el Señor. Hermanos, es algo muy notorio, que todo lo que Pablo piensa, dice o planea se basa en su relación con Cristo. Se basa en su relación con Cristo. Por eso él, como dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo la vida es Cristo. Por eso dice, espero en el Señor. Cristo lo salvó, él anuncia el mensaje de Cristo, enseña, estudia, escribe sobre Cristo, sufre por la causa de Cristo. Espera en el Señor. Espera en el Señor. La frase envíos pronto a Timoteo nos muestra el corazón pastoral que tenía Pablo. El corazón pastoral de Pablo. ¿Por qué? Él estuvo dispuesto a quedarse solo en la cárcel en Roma. Estaba dispuesto a quedarse solo en la cárcel, con tal que sus hermanos en Filipos no se quedaran sin un ministerio pastoral en sus vidas. Por eso él dice, espero pronto enviaros a Timoteo.
Timoteo era su discípulo de Pablo, era uno con Pablo. Timoteo era su compañero de oración, era el compañero de alabanza, podríamos decir así, era el que estaba sufriendo junto con Pablo. Podríamos decir que Timoteo seguía el ejemplo de Pablo porque Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Pero miren lo que dice, miren el propósito por el cual Pablo envía a Timoteo. El versículo dice, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Describe el propósito de la misión de Timoteo en Filipos. ¿Saben? Es muy interesante esta frase. Suena rara esta frase. Pero muchas veces Pablo hace estos movimientos, o sea, movimientos de siervo del Señor. Envía a uno a un lado, a otro lugar, con el propósito del bienestar de la iglesia o para corregir algo que andaba mal en las iglesias. Y eso lo vemos ahí, Pablo, Silas, Bernabé, cómo era el movimiento misionero. En Hechos 16 está lleno de eso. Pero aquí en este versículo dice que en este caso enviar a Timoteo era para darle aliento a su propia vida. Era para animarse él mismo, para tomar fuerzas, para dar aliento a su propia vida. ¿Saben, hermanos? La prisión, la distancia, la necesidad de tener noticias de la iglesia de Filipos. Pablo ya no podía esperar más tiempo para tener noticias de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Prefería quedarse solo, enviar a su alma gemela, podríamos decir así, Timoteo, para tener noticias de su iglesia, de la iglesia. Seguramente Pablo necesitaba saber si las hermanas Evodia y Síntique se habían reconciliado o no. Quería saber si los predicadores envidiosos se habían arrepentido por hacer eso. O también si los falsos maestros habían sido callados por los hermanos fieles en Filipos. O si la iglesia permanecía unida. Pablo tenía una tremenda necesidad de tener noticias de la iglesia en Filipos. Y envía a su siervo amado, a su alma gemela, a Timoteo. Y esa era la tarea encomendada. La tarea encomendada. Lo dice el versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que también sea alentado al saber de vuestra condición. Quería tener un informe claro, seguro, veraz de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Obviamente él esperaba en el Señor, descansaba en el Señor, porque amaba a su Señor, amaba a las ovejas del Señor, pero necesitaba tener noticias de la iglesia. Y decidió enviar a Timoteo. Esa era la tarea de Timoteo. Vimos el testimonio de Timoteo, quién era Timoteo, cómo comenzó el trabajo en las misiones con Pablo. Ahora vemos la tarea que fue encomendada a Timoteo, en versículo 19. Y de versículo 20 al 23 vamos a ver el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo. En estos versículos del 20 al 23, Pablo le dice por qué él recomienda a los hermanos de Filipos a un discípulo amado por él llamado Timoteo. Dice ahí el versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Wow. Timoteo les recomiendo porque tiene el mismo sentir mío, dice Pablo. O del mismo ánimo. Hay otras versiones que dicen del mismo ánimo. Significa eso, hermanos. La idea en el original es de la misma alma. De un alma. ¿Saben, hermanos? Esta frase describe a personas que tienen pasión por las mismas cosas. La idea es de iguales sentimientos.
Pablo está diciendo a los hermanos en Filipos, Timoteo tiene mi misma alma, mis mismos sentimientos, los mismos deseos, los mismos propósitos míos. Por eso se los recomiendo. En 1 Corintios 16:10, Pablo le dice a los hermanos de Corintios que si llegaba Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, dice, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Pablo y Timoteo tenían la misma pasión por las almas, hermanos, el mismo amor por los hermanos, anhelaban reflejar a Cristo en sus vidas, y tanto Pablo como su discípulo Timoteo, ¿saben qué? Tomaban su cruz cada día, se negaban a sí mismos para seguir el ejemplo de Cristo. Tremendo, hermanos. A nadie más tengo del mismo sentir mío. Qué ejemplo, hermanos. Y continúa diciendo el versículo, que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Saben, hermanos, Timoteo tenía un afecto profundo por los hermanos de Filipos. Eso le está comunicando Pablo. Un amor genuino, sincero, por la iglesia que había estado establecida allí. Esto nos muestra que Timoteo tenía el mismo corazón pastoral que tenía Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:28? Dice, como si fuera poco, cada día me pesa sobre mí la preocupación sobre todas las iglesias. Y Timoteo estaba manifestando eso, la preocupación por las iglesias. Y en este caso por la iglesia en Filipos. Seguramente él participó en la fundación de la iglesia en Filipos. Y eso generó un lazo en el corazón de Timoteo. Como un padre a sus hijos. Así amaba Timoteo a la iglesia en Filipos. Hermanos queridos, Timoteo nos está mostrando que los verdaderos siervos del Señor se preocupan y aman a las ovejas que Cristo compró con su sangre. Y es un contraste, es todo lo contrario a lo que hacen los falsos maestros, que aman a las personas por su dinero. Qué ejemplo de Timoteo. Qué ejemplo, hermanos. Y continúa diciendo el texto, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿Saben? Pablo aquí está introduciendo un contraste entre el genuino, sincero, real interés de Timoteo por el bienestar de los hermanos contra la mayoría de las personas que solo buscan sus propios intereses en la obra. Es un contraste muy marcado que Pablo les quiere hacer notar a los hermanos en Filipos. ¿Recuerdan qué estaba pasando y cuál fue la exhortación de Pablo en el capítulo 2 a los hermanos de Filipos? Bueno, en el versículo 3 le dicen, nada hagan por egoísmo o vanagloria. En el versículo 4 les dice, no busquen sus propios intereses. En el versículo 5 le dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora miran y escuchan a Timoteo lo que Pablo escribe. Saben, hermanos, en la iglesia en Roma había quizás muchos creyentes. Solo en Romanos capítulo 16 Pablo saluda a 26 de ellos. Solamente ahí. Pero parece que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer un viaje de 1300 kilómetros aproximadamente. Cruzar el mar Adrico desde Roma a Filipos. Solo para
regresar con un informe que deje tranquilo el corazón de Pablo. Ninguno estuvo dispuesto. Esos 1300 kilómetros lo hizo Timoteo. No había avión en ese momento. Pero Timoteo hizo 1300 kilómetros. Qué interesante. Imagínense, hermanos, leyendo esta carta con toda la congregación presente en Filipos. Esto coincide con lo que vemos en el capítulo 1, versículo 15-16, cuando Pablo dice que en la iglesia había muchos predicadores, pero pocos siervos. Pocos siervos. Parece que los que predicaban de buena voluntad, de corazón, no estaban cerca de Pablo, no estaban dispuestos o estaban haciendo otras tareas ministeriales. Entonces Pablo le quedaba dos opciones. Solo tenía a los orgullosos o tenía a Timoteo. Y envió a Timoteo. Tremendo ejemplo. Siempre me imagino escuchar esta lectura pública. Quizás muchos en la iglesia de Filipos estaban agachando sus cabezas, avergonzados. O quizás muchos estaban indiferentes, diciendo, ¿cuándo termina de leer esto? Saben, hermanos, Pablo les mostró el ejemplo de Cristo. Quizás ellos pensaban que no podían seguir ese ejemplo porque era Dios. Entonces Pablo se muestra a él como ejemplo. Y quizás los hermanos podían poner excusas y decir, bueno, pero Pablo, él es apóstol. Entonces Pablo le dice, miren a Timoteo y miren a Epafrodito, que eran discípulos, imitadores de Pablo, por ende imitadores de Cristo. No tenían excusa para seguir así. Debía haber un cambio genuino en sus vidas. Debían mirar el modelo de este siervo del Señor. Saben, hermanos, el interés genuino de Timoteo por otros revela el Espíritu de Cristo en la vida de su siervo. Dejó a Pablo en la prisión. Se hizo 1300 kilómetros para saber el estado de sus hermanos y para traer paz al corazón del siervo del Señor. Tremendo, tremendo. Versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vosotros, en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. La idea, ya conocéis los méritos, que traducen muchas Biblias. Esto significa, es una idea de aprobar luego de probar. Aprobar luego de probar. ¿Saben? Esta palabra es usada para referirse a una persona. Describía un carácter probado o de valor y verdad comprobados. Esa era la idea. Un carácter probado o de valor y verdad comprobados. Pablo ilustra esta palabra en 1 Timoteo 3:10, cuando mandó a los diáconos o dijo que los diáconos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Saben, hermanos, Timoteo había sido probado muchas veces en el servicio. Pablo y Timoteo se unieron para la gloria de Dios en las misiones y fueron como almas gemelas. Eran siervos humildes que se gozaban de servir juntos a su Padre Celestial. Y Pablo describe el servicio junto a Timoteo. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:17 se refirió a Timoteo como mi hijo en el Señor.
Timoteo estuvo con Pablo cuando se armó el alboroto en Filipos, en Hechos 16. También cuando fueron a Tesalónica y Berea, allí estaba Timoteo, en Hechos 17, del 1 al 14. Más tarde, cuando fue a Corintios y Éfeso, también estuvo con Pablo. En Hechos 18, Hechos 19 pueden ver eso, hermanos. Estuvo en la cárcel en Roma, Filipenses 1:1, acompañando a Pablo. Estuvo en el momento que Pablo escribe las cartas como 1 y 2 Tesalonicenses, 2 Corintios, Colosenses, Filipenses, Filemón y quizás la carta de Romanos. Timoteo, hermanos, llegó a estar preso por la causa de Cristo, igual que Pablo. En Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Los hermanos de Filipos conocían muy bien la fidelidad de Timoteo, el amor genuino por el Señor y el amor genuino que le tenía a ellos. No había excusa, hermanos, porque ellos conocían sus probados méritos. Conocían quién era Timoteo. Y Pablo continúa diciendo, dice que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo a su padre. La palabra allí que sirvió o ha servido se usaba para describir el trabajo de un esclavo. Esa frase, esa palabra. En el Nuevo Testamento, hermanos, la servidumbre se usaba para la servidumbre al dinero. En Mateo 6:24. La servidumbre a un amo. En 1 Timoteo 6:2. Y como aquí, el servicio de los santos al Señor. La propagación del servicio de los santos al Señor. Pablo está diciendo que Timoteo sirvió con él. Hizo un servicio a los santos en que en la propagación del Evangelio. En la propagación del Evangelio. Ha servido, la idea es, algunas versiones dice, o ha servido conmigo en la obra del Señor. Otra versión dice, Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Acá aclara Pablo que el servicio que dice ahí era el anuncio del Evangelio. Timoteo estaba sirviendo al lado, pegado a Pablo como alma gemela, proclamando el Evangelio de Cristo. Por eso dice que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo a un padre. Como un hijo sirve a su padre. Pablo no dice, ha servido para mí en el Evangelio, sino dice, ha servido conmigo en el Evangelio. Porque ambos eran esclavos, ambos eran siervos por amor de Cristo. Siervos por amor de Cristo. Ellos tenían pleno gozo de sufrir por la causa de Cristo, de trabajar para el avance del Evangelio. No había rivalidad entre ellos, no había competencia el uno con el otro. Tenían una misma causa en común que los unía, un mismo mensaje que proclamar, una misma tarea que realizar. Ellos, cuando dice como un padre a sus hijos, muestran una relación amorosa, familiar que tenía Timoteo con Pablo. Pero también muestra una sujeción y respeto que Timoteo tenía a Pablo. Pablo es el padre, Timoteo es el hijo, podríamos decir así. Y en esa relación, Timoteo escuchaba aconsejar a Pablo, Timoteo escuchaba enseñar a Pablo, oía lo que Pablo estaba enseñando. Timoteo copiaba cómo Pablo modelaba a Cristo en su vida. Pablo era el que dirigía, su hijo Timoteo lo seguía. Pablo mandaba, Timoteo obedecía. ¿Saben? El contexto
que está hablando aquí nos deja muy en claro que Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le pidiera. Qué interesante. Parece como que Timoteo no tenía planes propios, pero parece para él ¿saben, hermanos? Para él, estar al servicio del Señor significaba serle útil al siervo del Señor. Eso quería decir. Para Timoteo, estar al servicio del Señor era serle útil al siervo del Señor. Y esa era la relación que tenían Pablo y Timoteo. Timoteo era un joven muy capaz. Era tan capaz que representaba al mismo apóstol Pablo. Timoteo, hermanos, sabía enseñar, sabía aconsejar, sabía reprender, sabía poner orden en la iglesia. Sin embargo, él estaba dispuesto a dejar todo por aquel que daba todo por Cristo, el apóstol Pablo. ¿Y saben qué resalto de todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que resalto de todo este pasaje? Que Timoteo era un siervo humilde. Timoteo era un siervo humilde. Por eso podía hacer y realizar el ministerio con Pablo. Él podía decir como el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Timoteo podía decir eso. Timoteo podía decirlo del versículo 8 al versículo 11, que está en 2 Corintios capítulo 4. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¡Wow, hermanos! Timoteo, hermanos, es un ejemplo de humildad. Timoteo, antes de ser un buen líder, aprendió a ser un buen colaborador de su líder. Un buen colaborador de su líder. Es como Josué, que aprendió al lado de Moisés, siguiéndolo a Moisés. Tremendo, hermanos. Timoteo, hermanos, es el santo modelo de todos los que son llamados a estar contentos con ocupar el segundo lugar. Podríamos decir, en una orquesta, Timoteo era un buen segundo violín. ¿No nos llena de asombro ver, hermanos, la vida de este discípulo del Señor? La mayoría de nosotros quizás somos como los discípulos que peleaban por el primer lugar. Pablo dice en el versículo 23, así que espero enviaros luego que yo veo cómo van mis asuntos. Así que esa conjunción que dice ahí el versículo, Pablo así, de esa manera, concluye los argumentos de los cuales él justifica enviar a Timoteo. Por todo lo dicho, la idea es, se darán cuenta que lo mejor es enviar a Timoteo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. La frase luego como van mis asuntos puede ser una referencia a que Pablo estaba esperando el veredicto imperial sobre su causa o alguna tarea específica que Pablo estaba haciendo y que realizaba y necesitaba que Timoteo esté con él. En conclusión, hermanos, de lo que venimos estudiando, el testimonio de Timoteo, la tarea encomendada a Timoteo, versículo 19, y de versículo 20 al 24, el ejemplo de Timoteo. En conclusión, Timoteo era un siervo humilde, predicaba el Evangelio, servía fielmente como un hijo a un padre, amaba a los hermanos.
No miraba por lo suyo propio. No hacía nada por egoísmo. Imitaba a Cristo. Timoteo era un modelo de piedad a seguir. Modelo de piedad a seguir. Hermanos, en la iglesia del Señor debemos ser cuidadosos a quien designamos para que realicen ministerios. Siempre debemos tener en claro que necesitamos gente como Timoteo, dispuesta, humilde y servicial. Cuando lo peor que puede suceder a la iglesia del Señor es colocar en el servicio a gente orgullosa, gente que pelea por tener un lugar o tener el primer lugar en la iglesia, o que gente que reclama ser servida, o gente que mira solamente por lo suyo propio y no por lo de los otros. Que el Señor nos guarde de involucrar a gente así en la obra del Señor. Por eso debemos orar, hermanos, que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones y que nos ayude a examinar qué clase de vida estamos llevando. ¿Estamos llevando una vida digna de imitar? ¿Qué clase de servicio estamos realizando? ¿Estamos sirviendo al Señor de una manera humilde? ¿De una manera sacrificial? ¿Estamos interesándonos por otros de tal manera como hizo Timoteo, que hizo 1300 kilómetros para ver cómo estaban los hermanos? ¿Estamos dispuestos a separar tiempo para llamar por teléfono a los hermanos en este tiempo de aislamiento, para saber cómo están, para enviarles mensajes de texto, compartirles la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a trabajar juntos para mantener cada día la unidad de la iglesia, participando en las actividades de la iglesia ahora que estamos aislados, en la reunión de oración, en las actividades que se organizan para cada día proclamar y crecer en la palabra de Dios, para estar juntos como hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Oremos. Padre amado, gracias por ejemplos de vidas piadosas como la vida de Timoteo, que servía como un padre a su hijo, a Pablo, que amaba tus ovejas con un amor práctico, dispuesto a dejarlo todo para servir a otros. Ayúdanos, Señor, por favor, que en tu gracia y en tu bondad, en nuestros corazones cada día, podamos hacer morir el egoísmo, la vanagloria, el orgullo, en mirarnos a nosotros mismos, y que podamos seguir mirando a Cristo, mirando modelos como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que vamos a ver el próximo domingo. Personas con un corazón humilde, moldeados por tu carácter, viviendo para lo eterno. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Que podamos continuar leyendo durante la semana este capítulo, mirar los ejemplos que venimos estudiando, y que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Y terminemos este culto cantando, dando gloria al Señor por el amor de Cristo. El amor de Cristo era que impulsaba a Timoteo, a Pablo, a Epafrodito a servir para su gloria, para su honra. Ese amor de Cristo debe impulsarnos a nosotros para vivir de la misma manera. Que terminemos exaltando, adorando al único que es digno, a nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor por el tiempo con su palabra y terminemos pensando y recordando que el amor de Cristo es el que nos motiva, nos impulsa a no vivir para nosotros mismos, sino a vivir para su gloria.
Vamos a ser hacedores de su palabra, hermanos. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de su amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás, con las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, que tengamos una semana en comunión con nuestro maravilloso Señor. Que el Señor les bendiga.